Buenas tardes, soy Carlos Pisfil, médico residente de tercer año de ginecología. En esta oportunidad expondré el tema de cáncer de cuello uterino. Como bien sabemos, el cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades una de las tantas enfermedades que más aqueja a las mujeres de todos los cánceres. Está enfocado especialmente en los países de bajos ingresos y medianos ingresos. Según algunos estudios o reportes de la Organización Panamericana de la Salud, durante el año más de 270.000 pacientes de cáncer cuello uterino mueren, y de estos, de estos representan más del 85% de defunciones. Como principal causante de esta patología es la infección por VIH adquirida sexualmente, que está encargado de la causa del 99.7% de los casos, ¿no?, reportados. Eh, una herramienta muy importante y clave para la prevención de este mal, y lo que se está enfocando mi exposición es, es hoy en día la vacunación en niñas de 9 a 13 años, especialmente el llevado regular de las lesiones premalignas en mujeres especialmente mayores de 30 años, y si la enfermedad ya se diagnostica, tener un tratamiento oportuno y adecuado. La tasa de supervivencia aquí en ese tipo de patologías puede mejorar si se logran efectuar los programas eficaces de prevención y tratamiento oportuno. Con respecto a su epidemiología, hoy en día el cáncer de cuello uterino eh, para el 2018 tiene 570 miles de nuevos casos, especialmente, como les dije, en los países de bajos ingresos. En el Perú, con respecto a la incidencia de este cáncer, se encuentra tiene una tasa elevada de un 23.2% aproximadamente. Lo máximo o tasas reportadas es más del 26% de esta, que se encuentra principalmente en países africanos. Con respecto a la mortalidad, eh, de casi el 90% de muertes en el Perú tuvieron lugares en estos países, en los países subdesarrollados, y se ha comprobado que la mortalidad en países en desarrollo es la mitad de los países que van en vías de desarrollo. El Perú en estas circunstancias se encuentra con un 10.2% de mortalidad, también una incidencia alta de la mortalidad de esta patología. Ahora nos preguntamos quiénes corren riesgo de presentar este tipo de males o de enfermedades. Bueno, entre las mujeres especialmente tenemos que el principal factor de riesgo es la infección por VIH. Como ya les dije anteriormente, están presentes en el 99.7% de los cánceres reportados. También sabemos que a pesar de esto, la infección es necesaria pero no suficiente, porque se deben de configurar o ser emergentes. Tienen que ser concurrentes ciertos factores como el factor inmunológico, el factor humoral, ¿no?, para que la enfermedad pueda desarrollarse por sí misma. Entonces, como les dije, la mayoría de cáncer está reportado este tipo de infección por un virus, que en la actualidad se sabe que hay más de 100 serotipos, pero que todos no tienen el mismo riesgo para producir esta enfermedad. Como bien sabemos, el serotipo 16, en el mayor por ciento de los casos, 18, 31, 33, son los que tienen mayor riesgo para este tipo de infección, y por las que están basadas las vacunas, ¿no? Factores de bajo riesgo son el número
6, 11, 40, 44, pero esos que son relacionados más a lesiones no benignas como los comilomas, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes, como les iba diciendo, aparte de pacientes que necesariamente van a adquirir este tipo de infecciones? Pues son las mujeres que tienen varias parejas sexuales, las pacientes que tienen una pareja masculina y que esta a su vez ha tenido varias parejas sexuales, que el inicio temprano de las relaciones, menores de 18 años, que presenten algún tipo de lesión premaligna, ya bien sea en el cuello uterino, en la vulva, en el ano, ¿no? Que ellas que tengan antecedentes familiares, porque se ha reportado que a pesar de que la infección del virus es responsable de estas infecciones, también hay un componente genético. Los fumadores, especialmente mayores de 15 cajetillas al día, las infecciones de transmisión sexual, especialmente la clamidia, que esta va a predisponer a que el epitelio esté expuesto para que el virus entre oportunamente. Las pacientes inmunodeprimidas, especialmente las VIH positivo, las pacientes que usen anticonceptivos de larga data y la mortalidad. Y con respecto a la historia natural de la enfermedad, así algo sencillo, tenemos a un epitelio sano que en algún momento se infecta del virus del papiloma, que esto se va a manifestar en la anatomía patológica como alteraciones llamadas los colocitos de las células epiteliales, ¿no? Si esta infección es persistente, va a llegar al grado de una lesión llamada el NIC1, que es una lesión de bajo grado. Si esto evoluciona con el tiempo y la persistencia de la infección, evolucionará a un NIC2, un NIC3, dependiendo del estrato, los estratos que estén involucrados, y posteriormente, y de alguna forma, en un carcinoma invasor. Para estar bien en claro de si todo esto es una secuencia que tal vez todas las mujeres lo tienen que presentar, bueno, es erróneo, ¿no? Se ha reportado que las pacientes jóvenes que presentan algún tipo de infección persistente de este virus y tienen una lesión premaligna del tipo 1, menores de 30 años van a tener un porcentaje de un 90% de la regresión de esta alteración. Mayores de 30 a 35 años regresionan en un 57%. Si esto persiste, o en algunos casos si persiste, esto va a ser un porcentaje del 32%, y estos van a poder evolucionar a un grado 2 o 3. El NIC2 igualmente en un porcentaje menor van a reaccionar igual que el NIC3. Entonces, aproximadamente el 1% de los NIC1 pueden evolucionar a un carcinoma microinvasor, ¿no? Y el NIC3 en un 12%. Entonces, no todas las pacientes que tienen o que llegan a la consulta con un tipo de lesiones de este tipo van a evolucionar o están predispuestas el tumor o el cáncer de sépio, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, con respecto a esta historia natural, es donde se va a enfocar la prevención, tanto primaria como secundaria. Cuando la infección está activa del virus, entonces se debe de tener controles seriados de esta infección y ver que tal vez el mismo organismo lo elimine. Si se detecta algún tipo de las lesiones que ya les he mencionado, entonces se va a proceder a algún tipo de tratamiento que ya les voy a decir a continuación. Entonces, lo que también tienen duda algunas pacientes, especialmente esta exposición está dirigida para ellas, es si esta enfermedad tiene algún tipo de síntomas. Bueno, como sabemos, en la mayoría de los cánceres, cuando tal vez son lesiones premalignas o el mismo tipo de cáncer temprano, no tiene una manifestación propia de dicha patología. Cuando lamentablemente el cáncer se manifiesta
se manifiesta ya cuando están en estadios avanzados. Es por eso la importancia de la prevención primaria, ¿no? Y los controles rutinarios que se debe llegar a todas las pacientes. Pero unos signos de algún tipo de infección o que deben de alarmar a las pacientes es tal vez un sangrado normal, especialmente con el coito, o sangrados que están fuera de la menstruación, y conforme van avanzando en edad están más predispuestas a este tipo de cáncer, por eso deben estar un poco más, debe llamarles más la atención, ¿no? Tal vez alguna secreción maloliente, el dolor pélvico crónico, ¿no? La hinchazón de piernas, que bueno, ya es una manifestación de que tal vez el cáncer ya está muy avanzado, o problemas a orinar, incluso hematuria, porque ya el cáncer ha infiltrado a otros órganos. Con respecto a la prevención primaria, bueno, aquí en esta imagen lo que se puede apreciar es que, como todos los cánceres, necesita un intervalo de tiempo para que desde la infección inicial que se lleva a cabo hasta una lesión cáncer, hasta la aparición del cáncer, necesita un periodo un tanto prolongado de, de la infección, de las lesiones premalignas, para que éstas puedan evolucionar al cáncer. Entonces, la prevención primaria es qué debemos hacer, qué debemos hacer para poder prevenir este tipo de infecciones. Entonces, hoy en día se cuenta con vacunas que se colocan a las niñas, especialmente de los 9 a los 13 años de edad, que, bueno, en el mercado por el momento hay la tetravalente, ¿no? Pero ya en nuevos reportes refieren que ya hay una vacuna que protege no solamente los cánceres, contra el virus el virus oncológico, sino también hay virus que no necesariamente son o que conllevan a lesiones malignas, ¿no? Entonces esta vacuna está enfocada en las niñas y niños, especialmente. También en otros países lo catalogan así porque también se ha reportado cáncer de garganta, de ano. Entonces nadie, solamente las mujeres están expuestas a este tipo de virus, ¿no? También, aparte de la prevención primaria, también una información sanitaria con respecto a la educación sexual. Por ejemplo, aconsejando a las pacientes que tengan menos parejas sexuales estables, ¿no? La circuncisión masculina, el cuidado con la protección con algún preservativo o algún tipo de que puede impedir o puede prevenir la infección del virus. Con respecto a la prevención secundaria, que ya es cuando se diagnostica algún tipo de lesión, de las que les he mencionado, entonces lo que aquí hay que actuar es en ciertos exámenes que los voy a mencionar a continuación. Entonces, prevención primaria, que quede claro que es la consejería para el sexo seguro, la vacunación en los niños del quinto año, o los niños de 9 a 13 años de edad, ¿no? O mujeres que estén viviendo hasta con VIH, ¿no? También está dirigida esta vacuna especialmente a las menores de 20 años que presenten esta patología, ¿no? La vacuna no presenta ninguna contraindicación, como cualquier otro tipo de vacunas. Va a tener ciertos efectos colaterales como fiebre, dolor en el sitio de la inyección, un poco de náuseas, diarreas, pero esos son molestias mínimas. Con respecto a la prevención secundaria, debemos saber que una de las primeras intervenciones que podemos hacer es dosificar la detección de este tipo de infecciones. Entonces, hay varias pruebas en el laboratorio, especialmente la ampliación de PCR, la prueba COVAS, que se detecta si la infección está activa en el epitelio del cervix, ¿no? Otra forma de prevención secundaria es el Papa Nicolau, el famoso Papa Nicolau, que este va a detectar
alguna lesión premaligna, como les he mencionado. También detecta, porque como se ve en el microscopio, detecta coidocitos y algún tipo de displasia, ¿no? Lo malo de esta prueba, que está universalmente dirigida a las mujeres, es que tiene una sensibilidad un poco baja, ¿no? Del 60%, ¿no? Pero eso también va a estar influido por el patólogo, quien lee la muestra, cómo se toma la prueba, ¿no? A veces no cubren ciertos requisitos las mujeres, a veces vienen con flujos, con sangrado, entonces toma la prueba de esa forma y también baja la sensibilidad de la prueba. Otro test también de prevención secundaria es el test de IVA, que se puede hacer en cualquier tipo de consultorio. Se usa ácido acético al 5% y que esto va a teñir lesiones tanto sospechosas en el cervix, ¿no? El cervix que normalmente, a pesar de que le echan el ácido acético, no se tiñe en las lesiones premalignas, llega a teñirse. Entonces, eso nos va a dirigir o a detectar de que tal vez esta paciente necesite mucho más estudios. ¿Cuáles de esos estudios podemos llevar a cabo? Una colposcopía. La colposcopía está dirigida a pacientes especialmente que se detectan este tipo de lesiones o que presentan lesiones persistentes del PBH, ¿no? Que tengan, como les dije, son acetopositivas en esta prueba, ¿no? O que tengan, o que también hayan pasado la prueba de Lugol y esta sea una lesión hipocaptante, ¿no? Con respecto al tratamiento oportuno, si se encuentra un tipo de las lesiones premalignas que les he mencionado y se encuentran en edad de las pacientes en que tal vez tengan un alto riesgo de que estas pueden evolucionar a lesiones de alto grado o tal vez a un cáncer in situ, entonces hoy en día se tiene métodos que pueden eliminar de forma definitiva estas lesiones, pero no obviando de que a pesar de que uno ha tenido antecedente de este tipo de lesión, de displasia, no debe de seguir siempre sus chequeos anuales. Entonces, uno de los métodos que nos ofrecen hoy en día la medicina es la giroterapia, que es una forma de quemar el tejido y que va a eliminar alguna lesión que se haya detectado con los métodos anteriormente mencionados. También hay la relación con láser, la cauterización fría, ¿no? La electrofulguración, que también todos estos métodos tienen el mismo fin, ¿no? Eliminar las lesiones premalignas. Y también hay métodos incesionales que ya son cuando se sospecha de que es una lesión de alto grado o tal vez el mismo carcinoma in situ, ¿no? Para estudiar especialmente relieves y para ver si si el epitelio no está infiltrado por esta enfermedad, ¿no? Entonces existe el cono Lee, el cono frío, ¿no? O el láser también. Entonces, eh, los mismos métodos incisionales que les acabo de mencionar, ¿no? Y que son, aparte de ser métodos diagnósticos, porque nos pueden ayudar al diagnóstico, porque todas las muestras se mandan a patología, también es un tipo de método curativo. Aquí, para terminar, no les quise mencionar el tema del tratamiento cuando uno ya diagnostica el, el cáncer, pero en forma de resumen, cuando uno detecta algún tipo de cáncer, dependiendo ya de los grados que se encuentre, se le ofrece lo que toda paciente diagnosticada de cáncer, en su mayoría, deberían ir a una esterectomía posiblemente, ¿no? Para poder erradicar y poder tener mayor margen de estudio de la pieza operatoria, ¿no? Entonces, este es un fotograma que encontré en una de las guías que acá hago mención aquí en la bibliografía, que está dirigido, por ejemplo, en este primero está dirigido a pacientes mayores de 30 años, que lo primero hoy en día se recomienda hacer, si es que esta tiene algún factor de riesgo, hacer y son asintomáticos, hacer un test de la infección de PBH y que si esta sale positiva, iría a una colposcopía, ¿no? Si este sale positivo, entonces tendría que ser una terapia abrasiva, una terapia curativa de las que ya les he mencionado.
¿no? Entonces, y a pesar de que, como les mencioné, a pesar de que ha recibido su tratamiento, con ese tipo de tratamiento, una terapia agresiva, no se debe de dejar el chequeo anuales, ¿no? De las pacientes. ¿Por qué? Porque como han tenido un factor de riesgo para poder desarrollar un cáncer in situ es que hayas tenido una lesión premaligna como antecedente. Este programa último es para pacientes dirigidas mayor de 50 años. A ellas mayormente lo que contamos es el PAC, el Papa Nicolau, que si este sale positivo, pues tendremos que llevarlo a una colposcopía o tal vez un test de Lugol solo o un test de IVA. La colposcopía nos va a dirigir si son lesiones visibles malignas, y si hay una sospecha de lesión maligna, se va a llevar a proceder a extraer una biopsia, y dependiendo de esto, del diagnóstico patológico, se va a dar el tratamiento, bien sea los tratamientos agresivos que les dije o tal vez un tratamiento más radical, que sería ya la cirugía propiamente dicha, que es extraer toda la pieza que sería en sí el útero, ¿no? Muchas gracias.